¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Revista Purgante. Volvemos nuevamente, traemos más temas y más invitados, que es finalmente lo que más nos entusiasma, compartir literatura y charlas con gente cercana y gente que se comienza a aproximar a la esfera de Revista Purgante. Hoy hablaremos de Argentina y su literatura, un tema elegido un poco aposta a partir de su ambigüedad. Es un tema del que queremos encontrar pistas con grandes invitados y del que esperamos tener respuestas más o menos claras que nos ayuden a navegar sin naufragar. Voy a empezar a saludar a nuestros invitados. Comienzo con Valeria Villalobos, su segunda incursión al podcast de Revista Purgante. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Ricardo, muy bien. Muchas gracias por volver a invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y con tremendos invitados también. Gracias. Bueno, Valeria es agente cultural, vive ahora en Madrid, está estudiando una maestría y vivió algún tiempo en Buenos Aires, conoce perfectamente la literatura argentina. Además, nos brinda esta visión del foráneo que llega y que se aproxima y que comienza a descubrir cosas estando en el sitio, ¿no? Es algo muy interesante. Por otro lado, tengo a Diego Cano. Diego es escritor, historiador y además es un gestor cultural muy interesante en Twitter. Realiza lecturas colectivas de personajes como Kafka, César Aira, Flaubert. ¿Estás ahorita, no, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. Pues ahí está Diego Cano, que repetimos, es un personaje que más adelante les vamos a desvelar por aquí, pero es un personaje muy interesante en Twitter. Por último, saludo a Paula Vázquez, fundadora de Lata Peinada, escritora, novelista. Está viviendo en Barcelona, hasta donde me quedé. Paula, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Hola, Valeria. Hola, Diego. Y a todos los que nos están escuchando y o mirando. No, estoy en Buenos Aires actualmente, pero tengo como una cosa así medio anfibia, que voy y vengo cuando es posible. Perfecto, perfecto. Estás a caballo entre Buenos Aires y Barcelona. ¿Cómo va Lata Peinada? Cuéntanos rápidamente por qué abrieron hace no mucho en Madrid, donde está Valeria. Sí. Cuéntanos. Justamente, el año pasado estuve 5 meses en Madrid porque en medio de la pandemia, bueno, nos sumamos a la aventura de abrir una nueva sucursal en Madrid, que era una idea que teníamos desde el inicio del proyecto, pero bueno, como en las circunstancias de la pandemia, a través de distintos elementos, por ejemplo, un crédito del Instituto de Empresas Culturales de España, y bueno, y nos animamos a abrir en Madrid y yo estuve allá 5 meses, empezamos muy bien, después, bueno, tuvimos la nevada, que Valeria la habrás sufrido también, que fue una cosa tremenda, y ahora, bueno, de a poco ya recuperándonos y viendo a ver cómo generar todo el tiempo actividades, que es lo que solemos hacer para que la gente nos conozca y se vaya acercando a la librería. Lata Peinada, Paula, conviene recordar que es una librería consagrada en exclusiva a la literatura latinoamericana y además de ser posible de los márgenes, ¿no? También está esta intención de visibilizar determinado tipo de literatura. Sí, así es, somos una librería dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana y dentro de eso con un foco puesto especialmente en las editoriales independientes latinoamericanas, y por esto es un poco que nos volcamos más hacia autores que no están consagrados o que por lo menos no circulan de manera común por España, por el resto de Europa. Hacemos una distribución propia, importamos libros que no circulan, que no están en otros lugares de España ni de Europa en general, y bueno, el foco de las editoriales independientes suele ser los autores contemporáneos. Entonces en muchos casos son autores que llegan por primera vez a España a través de Lata Peinada. Y bueno, el nombre de la librería también marca un poco esta idea de alumbrar un poquito más allá de lo que se conoce de la literatura latinoamericana del otro lado, ¿no? Sí, pues ahí está la librería, que además en Barcelona está en el Raval, un barrio muy, muy bonito y multicultural y que tiene mucho que ver también con este espíritu de los márgenes, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a comenzar
quería construir esta charla a partir de una cosa que desde que la escuché o se lo escuché decir a Rodrigo Fresán me inquietó y me emocionó mucho. Él decía que la literatura argentina estaba formada más que por buenos escritores, por superlectores, ¿no? Entonces, me gustaría construir un poco a partir de esto y decir, bueno, él hablaba evidentemente de gente como Piglia o de Fogwill en su momento, del propio Aira, ¿no? Entonces, construir a partir de esto y el otro báculo del que queremos sostenernos es esta ambigüedad de la que les hablaba al inicio, de decir, no hay una voluntad tampoco de los escritores, ya sea marginales o de las grandes editoriales, de decir somos literatura argentina. Es una cosa un poco ambigua, como lo puede ser la propia argentinidad, como lo puede ser el propio peronismo. Es una cosa en la que no sabemos bien dónde situarnos. Entonces me gustaría partir de acá, y bueno, voy a comenzar con Valeria, que repetía como foránea este punto de aproximación que pues, seguramente supuso un deslumbramiento de decir, a ver, yo tenía cierto bagaje, ciertos cánones desde México impuestos por determinadas figuras, y llegaste y descubriste qué cosas, Valeria, cuando empezaste a rascar y decir, ¿dónde puedo posarme al hablar de literatura argentina contemporánea? Bueno, a ver, muchas preguntas interesantes. Primero, yo estudié literatura latinoamericana y, bueno, para empezar ¿qué es eso? Bueno, pues básicamente siglo XX y hasta ahora, ¿no? Con todo y que es problemático eso, fue una de las primeras preguntas que me hice en la carrera. Y cuando llegué a Argentina, para mí la pregunta tomó una suerte de tono distinto, porque sí había una pregunta por la argentinidad en lo que competía la literatura argentina del siglo XIX y XX, ¿no? Que esa pregunta creo que se ha ido transformando más en la segunda mitad del siglo XX y lo que tenemos ahora. Entonces, a ver, cuando yo llegué a Argentina, atendiendo la primera parte de tu pregunta, no solamente conocí escritores extraordinarios, sino, como dices, extraordinarios lectores, ¿no? Tanto lectores de a pie, es decir, ver el metro plagado de gente leyendo, cosa que en México no sucede con tanta frecuencia, hasta leer a los escritores como lectores, ¿no? Por supuesto, la estrella más brillante de mi propia constelación de escritores argentinos, pues por supuesto que es Borges, y el primer Borges que yo estudié fue el Borges lector, ¿no? Y antes de meterme a ese Borges que a todos nos alumbra de los años 35, 40 y posteriores, yo leía mucho los prólogos de Borges, ¿no? Pues porque tenía tareas en la universidad y de alguna forma era como, antes de acercarte a X libro, vamos a ver qué dice Borges al respecto, ¿no? Y entonces era como un punto de partida para acercarte a cualquier tipo de literatura con un terreno aparentemente más plano, ¿no? Pero bueno, siempre te das cuenta que Borges es el lector más tramposo de los lectores, ¿no? Y bueno, por ahí también empecé a encontrar otro tipo de escritores lectores, como ya mencionaste a Piglia, que es una suerte de sucesor, antecesor de Borges ya para mí, porque los leo todo el tiempo, entonces ya no sé quién es qué, y creo que tampoco importa. Y bueno, la otra cosa muy interesante que encontré, que va también mucho en relación a tu pregunta, es que yo empecé a incursionar en la literatura argentina a través de sus publicaciones periódicas y la historia de sus publicaciones periódicas, ¿no? Entonces empezar a intentar entender la literatura de inicios del siglo XX a través de la revista Martín Fierro, de la revista Proa, de Claridad, y bueno, y de muchos otros diarios que tendrán un papel fundamental para la difusión de literatura nacional y de literaturas de otros países, ¿no? Yo pensaba hoy que quería pensar en mi propia constelación, decía, bueno, a ver, Borges escribía en la revista El Hogar o la revista Multicolor de los sábados, ¿no? En este periodo 20s, 30s, donde el periodismo dejará de ser una suerte de afición de gentleman para pasar a profesionalizarse, ¿no? Y entonces habrá revistas como El Hogar, que serán revistas un poco masivas, ¿no? El inicio de este tipo de comunicación de masas, y es rarísimo porque este periódico era una suerte de publicación para amas de casa, ¿no? Y Borges escribía ahí. Entonces, ¿qué implica que Borges esté publicando por primera vez en este tipo de publicaciones, ¿no? Era un llamado lector, no era un accidente, era el único lugar que había. Entonces, bueno, creo que por una parte es importante pensar la literatura argentina dentro de los márgenes de las publicaciones periódicas porque da mucha luz, y por el otro es también ver cómo estos escritores lectores
posibilitaron traer literatura internacional en un periodo en el que no había tanta facilidad para acceder a traducciones o acceder a literaturas de latitudes lejanas, ¿no? Ahorita para nosotros es muy fácil leer en español a un ruso, un eslavo, un rumano, ¿no? Pero no lo era tanto así a inicios del año pasado. Y creo que los escritores fueran profundos lectores y conocedores de otras lenguas posibilitó abrir el mundo literario dentro de Argentina. Muy bien, pues Valeria me gustó su introducción porque ya nos está dejando el terreno para seguir andando. Por ejemplo, tú, Diego, has reivindicado con mucho entusiasmo a una figura que es, si bien importante, que no es la manera más común de aproximarse a la literatura argentina, como lo es César Aira. César Aira quizá es más un escritor para escritores que un escritor para lectores. Puede ser esa perspectiva o no, pero es una figura sin duda importante y es una manera de aproximarse a la literatura argentina que se distancia de la manera en que puedes llegar a partir de Cortázar y Borges, que es más o menos el común denominador de mucha de la gente que empezó a leer, ¿no? Muchas afirmaciones que no sabría qué decirte, Ricardo. No sé, ¿por qué por Aira? Y no sé si Paula va a coincidir, yo creo que sí. Digamos, hoy es la referencia de vos hablaste de tótem, ¿no? No sé si sería esa la palabra, pero creo que hoy es una referencia obligada de hasta dónde ha avanzado la literatura como una tradición, la tradición literaria argentina, que obviamente incorpora, yo creo que es, digamos, de quien más ha trabajado la apropiación de Borges, por lo menos, y de toda la tradición literaria. Tiene, obviamente, Aira una lectura particular, la propia para su propia construcción literaria o para su propia narrativa, y para mí hoy es la expresión de lo existente, está vivo, César, o sea, de alguien que está generando y construyendo todavía un corpus literario que para mí, si hay algo de esto de argentinidad, que me hacían pensar ustedes, digamos, ¿no? Porque es como la pregunta, o la posición de Valeria, la tuya, Ricardo, es como que me descoloca, digamos, uno acá, no sé si Pablo a vos te pasa lo mismo, como no pensás así, digamos, ¿no? Entonces cuando ustedes hablan, yo digo, bueno, hay una cosa como de cierta, es verdad, de cierta insularidad, digamos, como si nosotros, digamos, de cosa encerradita, ¿no? Que se mira a sí misma en la literatura argentina y que permanentemente está discutiendo con su propia tradición y el canon, ¿no? De quién lees, quién no lees, quién contra quién, qué tradición estás, en qué tradición te insertás. Y, no sé, me fui por las ramas, pero digo, vuelvo a Aira, yo creo que es, y en España, digamos, es muy reconocido y muy leído, y evidentemente es una referencia para, por lo menos, poner en cuestión lo que significa la literatura hoy, ¿no? Que el tema era la literatura contemporánea, bueno, Aira viene a plantear, yo esto de literatura para escritores, te la peleo, digamos, porque me lo sacás de un público que acá es muy grande el público lector de Aira en Argentina, por lo menos, ¿no? Entiendo que con respecto a Cortázar, y sí, digamos, quizás hay un público mayor, y Borges con su propio nombre. También yo creo que Borges es muy nombrado y muy poco leído, ¿no? Es otra cosa que pasa, ¿no? Está muy bien citarlo a Borges, pero leerlo, digamos, hay pocos que pasan por toda esa experiencia, ¿no? Entonces, nada, cierro con eso. No sé si te respondí, creo que derivé, pero... No, por supuesto, y además se trata de eso, de encontrar contrastes entre estas visiones nativas y otras un poco más ajenas, pero que al final reposan sobre un territorio común. Paula, Diego hablaba un poco de Aira, que es una manera de situarse y una manera de tomar partido por la literatura, ¿no? Aira, el propio Aira defiende o pertenece a otra corriente que defiende otro tipo de cosas, ¿no? Como Folkville, y ellos defienden otras cosas como puede ser Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Escritores más marginales. ¿Tú cómo crees
en tu experiencia, ¿cómo crees que se legitiman estas figuras totémicas y qué hace que se legitimen y quién supone que se legitimen? Bueno, en primer lugar, me gustaría volver un poquito a lo que decía Valeria y a lo que fue el inicio de la conversación respecto de, bueno, esa frase que vos citaste, Ricardo, de Fresán, ¿no? De la importancia de los escritores argentinos como lectores, más allá de como escritores. Estoy convencida de que eso es una característica propia de la literatura argentina, si es que existe un territorio que podamos llamar así. Me gustaría incorporar a la charla los nombres de el nombre de Victoria Campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Valeria comentaba respecto de las revistas que a principio de siglo, y bueno, ya después de la mitad del siglo XX, impulsaron la circulación de escrituras que no llegaban aquí, ¿no? Muchos de estos escritores y escritoras que fueron grandes lectores fueron también a su vez traductores, y esto es uno de los elementos importantes que hace a ese impulso de otras escrituras que fueron llegando a través de estas revistas, ¿no? La propia Victoria Ocampo, Borges, sin ir más lejos, ¿no? Y sí que hay una tradición de grandes escritores que son grandes lectores. Piglia también, que Valeria nombraba. Yo agregaría, no sé, Eve Buchard, por ejemplo, más cercano en el tiempo, o Silvia Molloy, por ejemplo, que es para mí una figura de referencia ineludible en este momento. Y del nombre de Silvia me voy a lo que decía recién Diego, ¿no? De esta posibilidad de pensar una literatura argentina un poco cerrada sobre sí misma, ¿no? Todo el tiempo como discutiéndose, ¿no? Me parece que, bueno, eso fue una de las cosas que yo advertí como en carne propia, en experiencia propia de lectora, cuando abrimos Lata Peinada, ¿no? Lata Peinada tiene la vocación de dar a conocer autores y autoras de la literatura latinoamericana actual, y a mí me costó mucho darme cuenta que yo tenía un gran déficit de lectura en ese sentido, ¿no? O sea que estaba absolutamente al tanto y había leído absolutamente a todos los contemporáneos y contemporáneas argentinas, pero los chilenos, por ahí me había quedado, no llegaba a cosas, no sé, de los 80, los 90, más allá, ¿no? Y lo mismo en el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Creo que eso tiene un poco que ver con la idiosincrasia del campo cultural argentino, de la literatura argentina, pero también con una cuestión de distribución que, bueno, escapa un poco a lo que hace a nosotros como lectores, ¿no? O sea, los grupos, los grandes grupos, no suelen hacer una circulación de esa literatura dentro de la propia Latinoamérica, y muchas veces, bueno, digo un ejemplo, Fernanda Melchor, que es una escritora mexicana impresionante, todavía no está editada en Argentina. A mí me parece, no entiendo cómo eso es posible, ¿no? Bueno, así con un montón de cosas. Y respecto de Aira, estaba pensando en eso, en los escritores totémicos de la actualidad, y sí coincido que es, diría, el escritor totémico por excelencia. Yo la pondría a Silvia Molloy al lado, una obra completamente distinta, ¿no? Pero como pensando en cuáles son los escritores vivos, contemporáneos, que expresan algo de esta... Es más, me parece interesante los dos ejemplos, porque además expresan el campo de un argentino que escribe desde Argentina, con una obra que ya sabemos que es vastísima y súper rica, y que además abreva en tradiciones diversas de la literatura argentina propia, ¿no? O sea, yo creo que Aira toma tanto de Borges como de Gombrowicz. No sé, Diego, si me vas a tirar algo por la cabeza, pero y a Gombrowicz lo reivindico, y de hecho nosotros es el único autor no argentino en los papeles que tenemos en Lata Peinada, porque lo reivindico como el fundador de una de las tradiciones de la literatura argentina de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Entonces, Aira representaría ese escritor totémico que escribe desde Argentina, y Molloy, quizás una escritora argentina que
escribe desde afuera, ¿no? Como con una lengua un poco más anfibia, podría decir, ¿no? Que me adelanto cuando estábamos pensando cuáles eran los temas que circulan en la narrativa argentina actual. Creo que o sea, las escritoras y los escritores que emigraron o que escriben desde otro lado, tienen como esta característica de la lengua anfibia. Muy interesante. Voy con Valeria y justo parto de esto de Paula. Si hay una conciencia, tú aproximándote a esto, hay una conciencia lectora respecto a los escritores que pertenecen a esta tradición más nómada, del que escribe alejado de Argentina al que escribe inmerso dentro de todo lo que puede significar un contexto social, político y cultural. Tú, Valeria, como llegando y aproximándote a esto, ¿percibiste esa conciencia? ¿Qué piensas de esto? A ver, creo que toda la literatura de alguna forma esté dentro o fuera donde se está vinculado a su realidad, digamos, ¿no? Y al contexto de donde emerge el escritor de alguna u otra forma. Entonces, sentir una particularidad así, de decir, claramente aquí la gente que está en Argentina habla de Argentina, me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Así como no siento que los escritores que estén exiliados por una u otra razón tengan que hablar del exilio o desde su lenguaje se sienta una suerte de extranjería de lo argentino, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, la verdad es que ni siquiera sé si llevaría la conversación por ahí, digamos, a la hora de leer. No sé siquiera si esa sería una de mis preguntas a la hora de abrir un libro. Creo que si siento determina, por ejemplo, Ariana Harvix, que es argentina y reside en París desde hace mucho tiempo, cuando me aproximo a su literatura, no es una de las preguntas que me hago, ¿no? Me pregunto por su descolocación, no desde la parte geográfica, sino tal vez desde una subjetividad que está siendo forzada a desempeñar un papel que ya no quiere forzar, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hay una suerte de dislocación, pero no lo refiero a lo geográfico constantemente, ¿no? Digo, habrá quien sea el tema, ¿no? Ahora no se me ocurre un argentino en particular o una argentina. Pero pienso en la última novela, por ejemplo, de Leila Slimani, que tiene un poco este tono sobre cómo siendo parisina se siente extranjera en París por una historia familiar que carga, ¿no? Y eso se nota tal vez no solamente en la trama, sino en el lenguaje, pero digamos, un asunto argentino similar no se me ocurre y no sé tampoco si es la pregunta más pertinente a hacernos a la hora de leer literatura en general. Claro, sí, era un poco la percepción de decir, sí, porque en Argentina no se sabe, o sea, por ejemplo, Borges mucho tiempo, más allá de su literatura, pues se le reprochaba esa anglofilia o esa erudición casi universal de decir, no me siento tan propio de Borges yo argentino porque es un escritor mucho más universal, ¿no? Por ahí va tú, Diego, por ejemplo, has desatado muchos debates en Twitter involuntariamente por el tema puntualmente Aria. Hace poco surgió y leía el hilo y me sorprendía que referías a una cita de Aira que dice que el peor Borges es el mejor Cortázar, por ahí va, ¿no? Y bueno, la gente explotó y justo va por este tema de hay lecturas de iniciación, hay escritores de iniciación, hay escritores hay escritores para escritores, o la lectura debería ser algo más que eso, ¿no? Así como te dije que no, ahora te doy un poquito contradictoriamente. Creo que también Aira implica algún grado de lectura previa, ¿no? Entrar a la literatura de Aira, porque implica, sí, quizás es un público un poco más lector, vamos a decir, de literatura más dura, me parece. Quizás alguien que viene de una experiencia literaria corta, para decirlo de alguna manera, o sea, Aira cuesta un poco más por esos dislocamientos, por ese corrimiento de sentido permanente, ¿no? Que plantea la literatura de él, ¿no? Y esta entrevista que decís polémica, en realidad el título lo hizo el periodista, ¿no? Pero bueno, la afirmación de Aira sí es polémica, él suele hacer esas cosas polémicas. De hecho, después de esa entrevista, no digo más, entrevistas locales, los chicos de Blatan Ríos, que es una editorial chiquita que lo publica Aira, dicen que
que hablan con él permanentemente, que él decidió después de esa, porque aparentemente no era una entrevista para México y la publicaron en Clarín, bueno, es una entrevista de 2004, yo subí porque subo permanentemente cosas que encuentro y la voy compartiendo, y claro, ese titular, 2004 ya se había súper discutido, y se armó un temita. A mí me parece un elogio. O sea, que te digan un mal Borges, y bueno, yo quisiera ser un mal Borges, digamos, ¿no? No llego ni a eso, ¿no? Dicho esto, creo que Aira carga un poco las manos, y después creo que se ha dado un poquito vuelta atrás, digamos, hablando de que ciertos cuentos de Cortázar son buenos, digamos. Por ejemplo, ella rescatado sobremesa, me parece maravilloso, pero digamos, hay muchísimos cuentos de Cortázar que son una genialidad. Es verdad que para el público lector argentino, hoy Cortázar, que está, no solamente por esto que dice Aira, sino que queda un poquito como una lectura juvenil. Entonces, yo entiendo que para un público, digamos, lector no argentino, bueno, puede entrar por Cortázar, entonces le pegan a Cortázar y se alarma, porque dice, oh, ¿cómo? Rayuela. Yo lo leí, Rayuela 2 veces, creo, la segunda no sé si la pude terminar, porque no me lo aguantaba mucho ya, ¿no? No sé si te respondí, Ricardo. Sí. Y seguimos y vamos ahí metiendo y abriéndonos camino. Paula, tú empezaste a dar pistas sobre cosas que me interesa tocar durante el tiempo, que fue muy prolongado, pero cuando tuvimos a Borges, estuvieron, y a Bioy Casares, que fue un incondicional de Borges, tuvimos a las hermanas Ocampo también. Por cada Cortázar estaba Pizarnik, ¿no? En un entorno quizá más marginal, ¿no? Teníamos a Pigla, y tú ya hablabas de Ebrard, ¿no? De decir, bueno, siempre las mujeres, que otra vez vamos a retomar este debate de que con estos nombres totémicos no solemos referir a mujeres por las cuestiones evidentes, pero siempre estuvieron ahí, ¿no? Como ese contrapeso quizá, incluso brillando con más fulgor desde un lado más marginal. Sí, es cierto. Por supuesto que eso pasa con la literatura argentina, y no solo con la literatura argentina, ¿no? O sea, si pensamos, ampliamos a la literatura latinoamericana y pensamos en el fenómeno del boom, son todos señores, o sea, no hay una sola mujer que haya logrado estar bajo los focos amplificadores, ¿no?, de la etiqueta del boom, que es una etiqueta como cualquier otra, y que dentro de esa etiqueta conviven escrituras muy distintas, ¿no? Porque no tiene nada que ver, no sé, Vargas Llosa con Carlos Fuentes, pero así todo, ninguno de todos esos fue mujer, ¿no? A pesar de que hubo escritoras muy potentes que fueron contemporáneas de ese fenómeno y que escribieron en ese mismo momento. Con la literatura argentina lo mismo, te diría que quizás ahora, desde hace un tiempo, hay cierta reivindicación de escritoras de esa época, de los escritores totémicos de la literatura argentina de los que estamos hablando, ¿no? Hay, por ejemplo, Sara Gallardo, hay una recuperación de su obra bastante importante, no solamente en Argentina, sino, por ejemplo, en España, la editorial Malas Tierras está publicando, creo que su obra entera de a poco, pero de a paso firme. Hace poquito publicaron Eise Juaz, por ejemplo, que es una novela maravillosa, de lo mejor que se ha escrito en el siglo XX. Diría que otra de las escritoras también que quedaron un poco al margen, bueno, Silvina Ocampo, por supuesto, de la que también, por suerte, se está volviendo a publicar su obra, sus novelas, pero también sus cuentos completos, que aparecieron hace un tiempo en una edición muy linda en Argentina. En España todavía no, pero bueno, quizás en un tiempo. Libertad de Mitrópulos, por ejemplo, que es una escritora maravillosa que escribió una novela que Ricardo Piglia incluyó en esa colección de la serie del Recién Venido que dirigió para el Fondo de Cultura Económica, y bueno, muchas otras que de a poco han sido recuperadas por las editoriales, ¿no? Y que están de nuevo
ganando lectores. Sí, en esta recuperación de esas escritoras también hay, de hecho hay quienes quieren catalogarlo de nuevo, porque el mercado necesita catalogar todo, ¿no? Es como una pulsión que tiene para vender más fácilmente las cosas, ¿no? Pero hay quienes intentan decir que existe una suerte de nuevo boom latinoamericano asociado a las mujeres, ¿no? A la escritura de las mujeres. Y eso, de forma bastante preeminente, diría las mexicanas y las argentinas. El año pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo fue, pero hubo como una seguidilla de premios internacionales que ganaron escritoras argentinas. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? No, ¿cuándo ganó? Enríquez, en el 2019. Me parece. Claro, porque el 2020 está como borrado, no sabemos, una nebulosa, ¿no? Entonces es como que nos cuesta un poco precisarlo, pero sí, en el 2019, ¿no? Que ganó Selva Almada, ganó Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, María Gainza, el Sor Juana, ¿no? Hubo como una seguidilla de premios a escritoras argentinas contemporáneas, para mí absolutamente merecido, ¿no? Y hay como una nueva luz que alumbra hacia las escrituras de estas mujeres argentinas que tienen además escrituras muy diversas y muy potentes dentro de cada uno de sus campos, ¿no? De sus campos de experimentación, quiero decir. Sí, totalmente. A ver, Valeria, sé que tienes muchas cosas que aportar respecto a esto que acaba de hablar Paula, que además sé que te interesa mucho. Hablaba de Mariana Enríquez, la propia Leila Guerriero, que también fue alguien que ese mismo año ganó dentro de esto que hablaba ella. Y ya tocabas antes a Ariana Harris en Francia, Samantha Schweblin en Berlín, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas de tú, como gente cultural, como dice Paula, no hay una voluntad gremial de decir, porque a nadie le interesa y hasta que a las grandes industrias les interese encasillar o encorsetar a estas escritoras pasará, porque de ellas no surgirá, porque no es algo genuino. Pero ¿qué piensas de este movimiento o de estas pulsiones de que claramente las mujeres argentinas están dictando el rumbo de la literatura? Pues a ver, yo encantada, por supuesto, pero como decía Paula, pues a ver, siempre habían estado, solamente no tenían el foco, ¿no? Sumando a Silvina y Victoria Ocampo, bueno, también está Nora Lange, que ha sido vista como una cosa menor, porque, bueno, por un sinfín de cosas, pero debe de haber tantas otras, ¿no? Hasta seguir hasta ahora, que ahora tenemos una suerte de legión extraordinaria de mujeres escritoras que, como bien dices, esa categoría de mujeres escritoras, el nuevo boom, ¿no? O como le quieras llamar, pues eso es una categoría de mercadotecnia que la verdad es que si no nos funciona para platicar mejor de literatura, dejémosla de lado, ¿no? Que vendan los que tienen que vender y nosotros que nos gusta leer, hablemos de libros como tengamos que hablar de libros. Pero sí, sin duda, a ver, hay cosas extraordinarias. Para mí, Ariana Harwitz, de verdad, es de lo mejor que he leído en los últimos años. Es extraordinario, Mátate Amor, a mí fue algo que me hizo repensar muchísimas cosas. Lo mismo con Mariana Enríquez, ¿no? Que era, yo empecé a leer a Mariana de forma adictiva, ¿no? Iba de uno a otro, a otro, a otro. Fui a lata peinada, suplicante de, por favor, consíganme el libro que publicó la Diego Portales porque lo necesito antier, ¿no? Y hace mucho que no me pasaba algo con un escritor de esa forma, ¿no? Que quisiera consumir hasta sus listas del súper, ¿no? Y lo que me pasaba también era que decía, ¿qué está haciendo esta mujer? O sea, realmente necesito pensar qué está haciendo esta mujer. ¿Cómo es el terror en Mariana, no? De alguna forma se puede hablar de un terror argentino, sí, ¿no? Porque importa. Y si vale la pena hablar de un terror argentino, ¿cómo es el terror que ella está generando? ¿Por qué está reivindicando el género, no? Y a lo mejor ahí sí que vale la pena hablar de la reivindicación de géneros o de personajes o de cosas más allá del boom nuevo o lo que sea, ¿no? Y bueno, sumando también a estas escritoras truculentas, está Samantha Schweblin, como ya dijiste, Ariana creo que entra de eso, alguien que también podría pensar, y no la argentinidad es Gabriela Cabezón Cámara, que también ya la mencionaron, está María Moreno, ¿no? Que
es lo que le sigue de divertida, además de buena escritora. Está Leila. Pero también hay escritores que son otra cosa, ¿no? O sea, está Martin Cohan, están muchos de los que ya hemos mencionado, y que creo que va más allá de hablar sobre, o sea, la etiqueta escritoras mujeres sirve poco para hablar de buena literatura, ¿no? Entonces, si bien vale la pena decir, ok, cómo ha cambiado la cosa, que ahora puedo nombrarles 10 en 5 minutos, y para hablar del siglo XX me costó decir más de 3, pues enhorabuena, ¿no? Pero no nos quedemos ahí, ¿no? ¿Qué más? Y como decía Paula, no hay una suerte de voluntad gremial, ¿no? Creo que eso lo dejamos atrás hace un rato, porque pues no sé si daba buenos resultados. Sí, bueno, me parece un paso adelante sin duda, pese a que no, que ya dejemos atrás ese debate, si la literatura se puede encorsetar lo menos posible, mejor para todos. Diego, por ejemplo, tú acabas, para aprovechar un poco, acabas de publicar un libro sobre Roberto Arlt, que ya decíamos que es una figura del principio del siglo XX, ¿no? Que no nos tocó porque además muere muy joven y para efectos de este podcast pensamos en segunda mitad del siglo XX, pero no importa, lo vamos a recuperar. ¿Por qué hay que leer a Roberto Arlt? ¿Qué te hizo escribir sobre él y cuál es su relación como figura de la literatura en Argentina? Tengo cuánto, una hora, más o menos, para responder esto. Bueno, a mí Arlt me fascina bien. Si me pongo a escribir un ensayo de 400 páginas es porque la verdad que si no te corre un poquito de sangre por las venas es imposible, ¿no? Mira, el impulso es que, porque, digamos, lo que hago yo es un recorrido por las 4 novelas, un recorrido en detalle. Y voy señalando, digamos, cosas que no se han dicho, polémicas, pero lo que trato de sacar yo es de una cierta, a ver, para decirlo en criollo, como decimos acá, me meto en una discusión actual literaria, digamos. Reivindico Arlt desde el lugar contrario del cual es reivindicado hoy, que es una literatura de una literatura por sí, digamos. Se lo ha tratado de identificar con una literatura cercana a la de Boedo. Valeria, por supuesto Paula conoce, digamos, Valeria sabrá de lo que estoy hablando, digamos que es más el realismo de los años 30, un realismo casi sovietizante, del cual Arlt era amigo, digamos, casi todo, pero que su literatura no tiene absolutamente nada que ver. Y su cierta politización, es tanto la negación que tengo de esa palabra que no me sale, que no tiene nada que ver. O sea, Arlt habla de una revolución en Los Siete Locos y los Lanzallamas. Sí, habla de una revolución que fracasa, una revolución que es solo un personaje nefasto, oscuro, que es el astrólogo que plantea un posible situación revolucionaria con unos discursos inflamantes y gigantes que no terminan nada, porque es un señor que finalmente se termina yendo en una historia casi de amor con la Coja, que es un personaje, digamos, muy importante, un personaje femenino muy importante en las novelas de Arlt, aunque se dice lo contrario. Digamos, hay también que ver un clima de época que tiene que ver con los años 30 y con cómo se escribe, digamos, pero una revolución, volviendo al tema, que no va en absolutamente nada. O sea, permanentemente Arlt lo que hace es plantear grandes cosas que fracasan. En Siete Locos y en Los Lanzallamas, en El Juguete Rabioso con Astier, que también pretende una vida de acuerdo a sus libros, pero que termina siendo, digamos, termina como se lo espera, traicionando a su mejor amigo. Espoleo todas las novelas para los que lo leyeron, pero bueno, mi libro va por ahí, digamos. Entonces, bueno, un poco sacarlo del cliché del que está actualmente, ¿no? A Arlt, y plantearlo más como un quiebre, que creo que casi todos lo han dicho, ¿no? Beatriz Arlo lo ha dicho, no, ahí no digo ninguna novedad, yo retomo algunas cosas, digamos. Silvia Zahira, que es su biógrafo también lo ha dicho, que Arlt viene a plantear un quiebre en la literatura porque es un
digamos, obsesivo de la forma literaria de la literatura por sí, que no necesita nada por fuera de la propia literatura. Y eso es un poquito lo que está planteado en este librito que acabo de sacar. Pues ahí está, hay que acudir a él porque Diego, como ya decíamos, es un promotor de la lectura por encima de todo. Ahorita estás con Flaubert, ¿no, Diego? ¿Sigues con la lectura de Flaubert colectiva? Sí, empezamos la semana pasada con educación sentimental y vamos a terminar con Bugar y Pécuchet. Arte era un admirador curioso de Flaubert, como deberíamos ser todos los que nos gusta la literatura, digo yo, porque en realidad Flaubert es un monstruo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, tomo una cosa que dijo Paula, ¿no? Uno siempre puede remitirse a Cervantes, ¿no? Al Quijote. Uno puede siempre irse allá atrás, digamos, porque ahí está todo, ¿no? Pero digo, si venimos más para acá, Flaubert es el otro mojón grande donde la literatura es, digamos, su preocupación de manera casi loca, obsesiva, ¿no? Por la forma. Y en ese sentido Flaubert es genialidad, ¿no? Sí, totalmente. Y hacia allá vamos con Paula, que está ese sentido de beber o de reconocerse en otros autores. Le escuché decir a ella en algún podcast de Lata Peinada, el cual recomiendo muchísimo, sobre la literatura como algo polifónico, ¿no? Que bebe y todo el tiempo emana diversas voces. Tú escribiste Las estrellas hace no mucho, es una novela, y cuéntanos un poquito de ella y el cómo te reconoces o cómo bebes de otros escritores y si podemos distinguir a ciertos nombres en ella. Sí, Las estrellas es una novela, en realidad puedo decir que es una novela de forma antojadiza para ponerle un nombre, ¿no? Pero tiene como distintos registros, hay algunos capítulos que son como algo cercano a un diario de viaje, hay otros capítulos hay partes escritas en verso, hay otros capítulos que tienen un registro como de lenguaje cinematográfico, otros más tradicionalmente de prosa. O sea, sí, por supuesto que es una novela en la que puedo rastrear un montón de lecturas, ¿no? Pero ya que hablabas de esto polifónico, creo que es más sensato contarte del libro que acabo de terminar de escribir, que no tiene todavía edición por delante porque estoy corrigiendo, pero que es justamente un libro que escribí pensando en encarnar esa idea de la literatura como una polifonía. Es un libro que pensé como un libro que cuenta qué es Lata Peinada. De hecho, el título del libro es Lata Peinada, un catálogo. Y lo que hice, yo estaba buscando desde que abrimos, no desde que abrimos, pero un poco más adelante, empecé a pensar cómo contar, qué es una librería, cómo contar el proyecto de Lata Peinada, y empecé a leer libros de libreros y me encontré con que la mayoría son como una especie de anecdotario, ¿no? Y no quería caer en eso, y empecé a pensar alternativamente qué otras formas podía tener para decir qué es una librería, qué es el espacio de Lata Peinada, qué es nuestro proyecto. Entonces lo que terminé haciendo fue seleccionando unos 35, 40 libros significativos del catálogo de Lata Peinada, que es básicamente un recorte muy antojadizo de lo que es la literatura latinoamericana, nuestro pequeño territorio construido, y lo que hago es distintos procedimientos en torno a esos libros, como creando intertextualidades, diálogos posibles. Por ejemplo, hay un capítulo en el que un personaje de El beso de la mujer araña cuenta la historia de Tengo miedo torero, con el mismo registro de lenguaje. Hay otro capítulo en donde se toma la voz y el tono, tuve que aprender a escribir en mexicano, de Yuri Herrera, de Señales que precederán el fin del mundo, por ejemplo. Hay otro capítulo en donde hago unas especies de condensaciones de los libros de Legna Rodríguez Iglesias, que es una autora cubana muy interesante, ¿no?
bueno, un sinfín de cosas, con María Moreno, con Leila Guerriero, con un montón de argentinos, por supuesto, pero de Latinoamérica, Liliana Colanzi, por ejemplo, que es una escritora boliviana también extraordinaria, que tiene dos libros de cuentos, pero en realidad el primero, no sé si está agotado, pero no suele llegar mucho, y el segundo es extraordinario, y editó Eterna Cadencia. Entonces, sí, lo que hago ahí es poner en marcha todas esas voces que circulan al interior. Bueno, yo me agarra la imagen, viste, puede ser una cosa poco apta para esta conversación que estamos teniendo, que es Una noche en el museo, esa película, seguramente todos, no sé si la vieron, pero tendrán alguna idea de lo que estoy hablando, que es cuando se apagan las luces en el museo creo que de Historia Natural de Nueva York, todos ¿no? Los esqueletos de los dinosaurios y las figuras históricas están ahí, empiezan como a hablar y interactuar y tener aventuras y qué sé yo. Bueno, como que me imagino una cosa así dentro de una librería, ¿no? Que es el lugar donde ese diálogo entre las múltiples voces que están ahí en los anaqueles puede suceder, y puede suceder un poco a través de la palabra del librero, que es quien pone en juego todas esas voces para que lleguen a los lectores. Pues ahí está, ya tenemos muchas ganas y nos vas contando cómo va todo, nos interesa mucho seguirte y está muy interesante la estructura de la novela, que además otra vez delata a una gran lectora. Vamos a pasar a la parte final. Primero una parte de recomendaciones donde les pediría que recomienden un libro en particular, y al final una conclusión sobre o algún tema que se nos haya escapado. Paula, Valeria han anotado cosas que me imagino que tendrán ahí algún secreto que revelarnos, pero bueno, para darles un poco de tiempo antes de pasar con Valeria, yo les voy a decir mi recomendación. Yo voy a hablar de Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Remzi, que voy a hablar sobre el primer tomo, que es Los años de formación, que un poco refuerza esto que he venido hablando y que surgió a partir de Rodrigo Fresán, de los superlectores, ¿no? Para mí Piglia encarna totalmente esto, y bueno, además estas redes narrativas, estas redes literarias que surgen, yo primero, antes de conocer a Pavese, yo llegué a Pavese por Piglia, ¿no? Por cómo describe todo este periplo del diario suicida y todos estos últimos momentos atormentados de Pavese. Entonces para mí es muy valioso llegar a otros escritores a partir de una lectura determinada. Y bueno, si queremos recurrir al Piglia lector, me parece que Los años de formación puntualmente es la mejor manera de aproximarse a Ricardo Piglia. Ya le di tiempo a Valeria Villalobos para que tenga lista su recomendación. Adelante, Valeria, ¿qué nos traes? Qué difícil esto de solo dar una recomendación. A ver, bueno, pensando en el público mexicano que tiene la mala fortuna de conocer poquísimo a Rodolfo Walsh, yo siempre diría que lean Operación Masacre, que acaba de ser, me parece, reeditado por Literatura UNAM después de muchos años. Así que yo diría que Operación Masacre, pero diría que conozcan la literatura argentina y sumando a lo que decía Paula y que nos contaba de su libro, creo que la mejor manera justo de conocer literaturas distantes o distintas es atendiendo a las librerías. Entonces, que vayan a librerías, que lean literatura argentina y listo. Mira, Valeria, además, pisó mi conclusión porque quería hablar sobre la crónica y el periodismo narrativo. Y creo que además hay una edición de libros del asteroide de Operación Masacre que está prologada por Leila Guerriero. Entonces, pues hace todo el sentido del mundo aproximarse por ahí. Me gustó mucho. Diego, por favor, te escuchamos. Bueno, ya que pusiste a Piglia, voy a poner a Aira, ¿no? O sea, nombraría, claro, No ya que Piglia, Walsh, que yo lo diría polémicamente, voy a decir, me están hablando de crónica, no de narrativa. Me voy a poner digamos, esta cosa hermosa que se llama La cautiva, de César Aira, que es su primera novela publicada, y que es de una sensibilidad enorme. Me tentaba decir autores que son amigos y con los cuales admiro, Carlos Ríos, Ricardo Straface, Ariel Lupino, pero digamos, para contraponer a Piglia, así dejamos la pelea que hoy, o el debate que hay
la grieta que hay en la literatura argentina plasmada para cerrar, que es mala cautividad. Perfecto, no, no te escapas porque al final te pediré que rescates algún nombre que se nos esté pasando. Pero bueno, vamos con Paula Vázquez, por favor, tu recomendación. Bueno, yo voy ay, qué difícil esto, de recomendar una sola cosa, aparte para siendo librera, de verdad es casi imposible. Pero de un autor que no hablamos y me parece que hay que hacerle más que justicia, que es Antonio Di Benedetto, que escribió para mí una de las grandísimas novelas, no argentinas, sino latinoamericanas. De hecho, bueno, Saer dice que Sama debería ser la gran novela latinoamericana, ¿no? Hay un prólogo, no me acuerdo cuál es esa edición de Sama, pero en donde dice algo parecido a esto, y me parece que es una novela maravillosa bueno, que hay que leer. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a la parte de conclusiones, o si quieren añadir alguna cosa que se nos escapó. Yo, por ejemplo, hablamos poco de literatura fantástica, y Argentina también puntualmente ha sido un país que ha visto en ello una literatura no menor, ¿no? Como el resto, como lo podía ser el resto de Latinoamérica. Pienso en La Invención de Morel, que también hay una nueva edición, que salió hace no mucho, prologada por Mariana Enríquez, además del prólogo famoso de Borges que todos hemos leído, ¿no? Está la parte de la literatura fantástica, está la parte del periodismo narrativo que ya tocó Valeria con Rodolfo Walsh, y bueno, después de Walsh llegó Tomás Eloy Martínez, y Tomás Eloy también fue maestro de mucha gente como Martín Caparrós y la propia Leila Guerriero, que ahora mismo están convertidos en dos de los mejores periodistas narrativos diría, habla hispana, ¿no? Valeria, ¿se nos escapó algo? ¿Quieres añadir algo de tus anotaciones? ¿Olvidamos a alguien? Lo que tú nos quieras decir en esta última intervención. Pues bueno, siempre se nos va mucha gente, pero no habría tiempo suficiente en el cosmos para hablar de toda esta gente magnífica, pero yo siempre tengo como un apóstrofe en mi cabeza Manuel Puig también. Me parece que es ese arroz se cuece por aparte, digamos, y aún así es maravilloso. Yo leí de Buenos Aires Affair y me quedó claro toda esta situación, que me parece que es pilla para continuar citándolo, de que una historia siempre cuenta dos historias, ¿no? Y ahí se ve muy claramente, y es una reivindicación de el melodrama constantemente, de la alta y la baja cultura que él hace pedazos. Entonces siempre me parece también alguien a quien hay que volver, sobre todo para divertirse, porque además me parece particularmente divertido. Entonces, otro nombre que no había salido, pues es Manuel Puig. Y conclusiones, pues nada, que hay que ir a Lata Peinada por un lado, que hay que leer a Diego por el otro. Yo soy súper fan de Roberto Alt, profundamente también. Le he entrado a todas estas discusiones sobre si era un peluceado o no era un peluceado. Lo muy amo, y sin las Aguasfuertes porteñas yo no me hubiera encontrado en Buenos Aires tan fácilmente. Así que, pues eso, lean a Diego, lean a Paula, vayan a Lata Peinada, y esa es mi conclusión. Buenísimo. Antes de ir a Diego, me acordé cuando hablaba Diego de un mal Borges, que todos quisiéramos ser un mal Borges o un Borges mejorable. A Rodrigo Fresán se lo decía, no sé si en tono de sorna, de halago o de insulto, ¿no? Que era un Borges pop, que era una especie de Borges muy pop. Entonces, él lo tomaba bien como un halago. No sé si el que se lo decía era en ese mismo sentido, pero es algo que habla de la magnitud de lo que es Borges. Y ahora sí, Diego, se nos escapó alguien. ¿Quién? Fogwill, no hablamos mucho de Fogwill, ¿te gusta? Fogwill lo nombramos, no nombramos La Iseca, bueno, Saer, que lo nombró Paula, y yo creo que los dos que a mí me gustan, esta idea de Valeria, o sea, a mí también me gusta la literatura como diversión, ¿no? O sea, si no la paso bien, la verdad, paso de largo o me cuesta, digamos, ¿no? Decía una cosa, Ariana Harwitz me fascina, o sea, coincido con Valeria, o sea, a mí me parece que de lo mejor de la literatura, y no hay que poner ningún sello más, mejor de la literatura contemporánea que está escribiendo hoy. Pero dos cosas que yo destacaría, que a mí, Copy, no sé si no han leído, es una cosa para, o sea, divertirse, es algo que
Y es un rescate que es relativamente reciente, ¿no? De los 90 para acá, ¿no? Y lo mismo con Wilcock, que es del grupete de Sur, ¿no? O sea, y de la Beta Fantástica, y es alguien que sí, se lo está editando, se lo está empezando a editar recientemente, reeditando, pero que todavía hay mucha tela por cortar ahí, y que realmente no es alguien muy leído. Wilcock es algo, digamos, realmente fascinante, literariamente y divertido. Era amigo de Silvino Campo, y en ese hay unos toques ahí juega con la crueldad y la risa en ese borde fantástico, muy, muy genial. Buenísimo. Y a ver, vamos con Paula y reafirmamos que Lata Peinada está hecha, así como la literatura argentina está hecha por superlectores, Lata Peinada está hecha por superlibreras. Por ejemplo, Sofía, no sé si se fue a Madrid Sofía, pero era brutal Sofía como librera, había leído absolutamente todo. Entonces, Paula igual, recomendamos otra vez fervientemente que acudan a Lata Peinada. ¿Se nos escapó algo, Paula? ¿Algo que quieras añadir? Dentro de que no podemos, obviamente, abordar todo el cosmos como nos gustaría. Bueno, de autores que no hayamos nombrado, se me ocurre en Perlonger, que es también una tradición distinta, distinta, pero que abreva distintos lugares y que no lo nombramos, junto con Baigorria, que también escribieron juntos, que me parece también un escritor increíble. Y hago dos recomendaciones de librera de Lata Peinada, ya que estoy invitada en este rol aquí, que son de dos libros que que no circulan más allá de Argentina, entonces me interesa nombrarlos. Uno es de María Moreno, que María Moreno es una escritora absolutamente consagrada ya, ¿no? Pero hay un libro de ella que es el menos conocido, que se llama El Affaire Skeffington, que es su único libro de ficción, que editado por Mansalva. La primera edición fue de Bajo la Luna, cuando estaba Mirta Rosenberg, que era amiga de ella, y la segunda edición, que fue hace un poquito tiempo, pero de nuevo ya está agotado, así que es difícil de nuevo conseguirlo, es de Mansalva. Es su único libro de ficción, y es un libro híbrido que tiene la historia de una poeta que se llama Dolly Skeffington y sus poemas, pero como todo de María Moreno, solamente son máscaras para hablar de María Moreno o Cristina Forero, como la anotaron en el registro civil. Esa es mi primera recomendación, y mi segunda recomendación es un libro de una autora argentina contemporánea que editó Entropía, que para mí es discípula de Aira, entonces por eso también lo digo para Diego, porque si capaz no llegó a ella por distintas circunstancias. Se llama Mariana Schiaresis, la autora, y el libro se llama La felicidad es un lugar común, de Entropía. Mis dos recomendaciones de librera. Perfecto. Ricardo, ¿puedo decir algo? Diego, para eso está. Le devuelvo la gentileza a Paula. Recomiendo, Lata Peinada va a dar una charla con Jesús Cano Reyes. Yo soy Cano, él es Cano. No somos parientes, pero Jesús es un genio absoluto, sabe de la literatura latinoamericana a fondo, fanático de Aira, sabe de Aira increíblemente, pero bueno, va a dar una charla, creo que en Lata Peinada de Madrid, ¿no? ¿Correcto? Es correcto, sí, es un taller de lectura muy interesante. Así que gracias por el chivo, como decimos nosotros los argentinos, les argentines. Aplaude Valeria ya porque está en Madrid y evidentemente nos acompañará. Y para esto también es el podcast, para tejer redes. Valeria, no sé si sigas, me parece que sí, con Minerva y Dharma Books. Sigue agente cultural de Dharma Books Minerva. Entonces tenemos aquí a una librera, tenemos y además escritora, tenemos un escritor, tenemos un agente cultural. Entonces nos gusta que se conozca a la gente que comparte este espíritu común de la literatura. Entonces, esto es todo, chicos. Me voy a despedir. Valeria Villalobos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, la pasé bomba. Les mando abrazos desde acá. Perfecto, ahí está. No te pierdas tanto, Valeria. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena la charla. Sigan en Twitter a Diego. ¿Cuál es tu Twitter, Diego? Rapidísimo.
pucha, que ni me acuerdo, DC-1867. Diego Cano, Cano y salgo. Bueno, van a ver a una horda de lectores febriles leyendo a Flaubert, gracias a Diego. Entonces es muy interesante también explorar ejercicios con él. Paula Vázquez, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Gracias, Ricardo. Para mí un placer enorme. Hablar de literatura es lo siguiente que más me gusta, o no, lo mismo que me gusta igual que leer, así que muy agradecida de esta charla. Paula, además, aprovecho el comercial, va a escribir en Puentes, tiene ahí una aparición estelar en Puentes, el libro de Revista Purgante. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Revista Purgante. Hasta pronto.